Radiovisión Online. Mucho más que radio. Muchas bendiciones en cualquier lugar donde pudieran estar llegando las ondas de esta radio visión cristiana internacional. Paz de Dios y de nuestro Padre y el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de un presente siglo malo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados amigos, hermanos, antes de cualquier cosa, quiero informarle que un día como hoy, en el año 2009, el mundo perdió a una de las más grandes reinas que haya vivido sobre esta tierra. Esa reina se llama Oksana Anderson, la mujer más valiosa, más dócil, amable, cariñosa, con una gran capacidad de guiar y proteger a sus 6 cachorros. Una gran madre, modelo a seguir, obstinada en servir a Dios y levantar el nombre de Dios siempre que pudo hacerlo. ¿Qué más puedo decirle, mis amados? Una mujer digna de recordar. Estoy seguro de que hoy está disfrutando de Dios en su presencia. Y me alegra mucho saber que esa madre, mi madre, está en la presencia del Señor hoy. Amados, yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Como siempre, contento, agradecido de Dios por permitirme compartir con ustedes realmente. Me agrada hacerlo y mucho más cuando recibo algunas notificaciones dando las gracias por lo que estamos haciendo. Normalmente no es mucho o no son muchos los que lo hacen, pero sí hay algunas personas que sacan un tiempecito para decir gracias, Pastor Anderson, por el libro de Apocalipsis. En esta hora yo oro que toda mente, todo corazón y todo espíritu sean abiertos para entender lo que Dios tiene que decirnos en este tiempo tan difícil para la iglesia y también para el mundo. La razón por la que debemos orar de esta manera es porque muchas personas han tildado el libro de Apocalipsis como un libro difícil de entender. Pero mientras nos sumergimos en el libro, nos damos cuenta que la palabra de Dios viene siendo iluminada. Por favor, abróchate ahora el cinturón de seguridad porque vamos a despegar en este viaje hacia la verdad de Dios. Y para hacerlo, vamos a abrir el telón en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, y voy a leer para ustedes 2 versículos de la palabra de Dios. Apocalipsis 16, voy a leer el versículo 1 y tal vez también lleguemos al versículo 2. Y la palabra de Dios dice de esta manera: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Hoy no vamos a tener repaso del libro de Apocalipsis, ya lo hemos hecho bastante. De hecho, la semana pasada hicimos recorrido por las 7 trompetas y también por los 7 sellos. Entonces, ya que vimos estas 7 trompetas y esos 7 sellos, vamos a ir directo a las 7 copas, que son las últimas hazañas de Dios, la última demostración de la ira de Dios sobre un pueblo que lo desechó. Es un pueblo que mientras más plagas trae Dios, más endurece su corazón. Está pasando justamente como en Egipto. Y esa voz sale del templo
y le dice a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Claramente, amados, hermanos, estamos viendo aquí un comienzo, es un imperativo de 2 porciones, id y luego derramar. Cuando encontramos esos imperativos en la palabra de Dios, no podemos cuestionar. Es un mandato celestial, es una voz grave, una gran voz que Juan oye y que pertenece al mismo Dios, que da la orden a los 7 ángeles que ya estaban preparados para derramar, con sus copas para derramarla. Hay que observar que la palabra traducida aquí, gran, es un objetivo griego de megas. Todos conocemos lo que quiere decir mega, que significa más grande de lo normal. Pero no es la primera vez que encontramos esa mega en la palabra de Dios. Hay algunas versiones que en lugar de decir una gran voz, dicen un ruidoso, feroz, grande, enorme. O sea que no traduce la palabra como gran voz, sino como un gran ruido, una voz feroz, una voz grande, una voz enorme. Pero no es la primera vez que encontramos esa palabra mega en el libro de Apocalipsis. Aparece en muchos lugares, específicamente en el capítulo 16, aparece en más de 6, 7 veces. Una gran voz, un gran calor, un gran río, un gran día. Todo eso está en el capítulo 16. Un gran terremoto en el capítulo 16, 18. Una gran ciudad, dice la palabra. Una gran Babilonia o la gran Babilonia. Un enorme granizo. Una enorme plaga. Todos esos megas están justamente ahí en el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 16. Esta palabra enfatiza intensidad o la naturaleza sin precedente de lo que comenzará a suceder en la tierra en este punto de la historia de la tribulación que va a haber aquí. Afortunadamente, para satisfacción de algunos creyentes o tal vez conocimiento, los creyentes, la iglesia, no va a estar en la tierra para ver esos desastres. Es una gran bendición escapar de todo eso. Sin embargo, aquellos que escucharon la palabra de Dios una y otra vez, permanecieron en la iglesia, como nos decía el evangelista Gigi Ávila, fríos en la iglesia, sin ningún commitment en la iglesia, lamentablemente o posiblemente no serán levantados en el rapto, pero van a tener conciencia del rapto una vez que la iglesia se haya ido y entonces van a tener que pasar por ese proceso. Estos quizás se arrepentirán durante ese tiempo. Ahora, el hecho de que Dios les diga a los 7 ángeles que derramen las 7 copas parece indicar que estos juicios se van a suceder en rápida sucesión, una copa detrás de la otra. No va a haber tiempo, es como la palabra que usamos en el capítulo 1 cuando dice que Cristo vendría pronto. La gente piensa que Él vendría al otro día. No, es que una vez que Él comience a moverse en el libro de Apocalipsis, todo va a ir aconteciendo lo más rápido posible. Es decir, el acto final de la historia de la ira de Dios ha comenzado. Ha comenzado. Antes de ver los juicios de las 7 copas, debo decirles que las primeras 4 copas, las primeras 4, esas plagas que los 7 ángeles están listos para derramar, serán sobre el ámbito natural.
no como las trompetas. Sin embargo, las últimas tres copas se van a derramar sobre el trono de la bestia, directamente sobre la bestia. Las primeras cuatro directamente sobre la humanidad y luego sobre las bestias. Entonces, el versículo 2 dice de esta manera: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Como le acabo de decir, no son plagas que vienen contra el sol, como la naturaleza, aunque la naturaleza va a sufrir un poquito, pero viene para golpear a los hombres. Y en esta primera ocasión, aquellos que tienen el sello o la marca de la bestia. Estas copas y sus contenidos, debo decirle aquí, son literales. Y tengo que decirlo porque no quiero que piensen que son eventos históricos que ya han pasado, porque la escuela historicista afirma que ya estos eventos acontecieron mucho tiempo atrás. Esa escuela interpreta la primera copa como la Revolución Francesa del 1792, y las llagas de las que hablamos aquí es la infidelidad de aquel entonces. Amado, yo tengo que decirle aquí que eso no es así para nada. Podemos confrontar aquí la iglesia, la escuela futurista y la iglesia historicista, para establecer cuál de las dos escuelas tiene mejor proporción de verdad en sus enseñanzas. Porque estos forúnculos, estas llagas dolorosas, son reales, porque la Biblia especifica que van a venir sobre los hombres y no a las bestias, como en el tiempo de Moisés. No solo revelarán corrupción en el cuerpo, sino también en el corazón de aquellos cuyos pecados causaron corrupción en sus cuerpos. Que estas llagas están reservadas para aquellos días, realmente que sí. Aquellos que tienen la marca de la bestia, aquellos que adoran su imagen. Es una prueba contundente de que estos juicios son corporales, aunque todavía en el futuro no han acontecido todavía. La historia no puede registrar este tipo de acontecimiento, porque como ya les he venido diciendo desde tiempo, las guerras siempre las hemos tenido. Los terremotos siempre lo hemos tenido. Los necesitados, Jesús dijo que siempre estarían con nosotros. Siempre ha habido hambre en la tierra. Amados, el efecto de la plaga de las úlceras es real. Los egipcios pasaron por ese proceso. Endurecieron su corazón, y las plagas produjeron un efecto similar sobre los seguidores del anticristo, que seguirá al derramamiento de estas copas, y que la Biblia atestigua, porque lo acabamos de leer ahora, que los hombres blasfemarán contra Dios, dice la palabra, y se negarán a arrepentirse. Uno habría pensado que mientras más ataca a Dios con las plagas, el hombre estaría más propenso a convertirse a Dios, pero no es así, mis amados. No, aún viendo el sufrimiento que debería conducir al arrepentimiento, pero no ha sido así. Y dado que los suministros médicos se agotarán con lo que está pasando, con este desastre universal,
Entonces, la probabilidad de curación por los médicos es casi imposible. La población mundial tendrá que sufrir llagas que nadie podrá curar, a excepción de algunos que se negarán en aquel entonces de aceptar la marca de la bestia en su mano o en su frente, en su frente. Podrán evitar esas plagas, pero el sufrimiento por lo que van a pasar es terrible también. Y es por eso que un poquito más adelante vamos a ver las palabras de Jesús cuando él dijo, si estos días no fuesen acortados, ninguna carne podría sobrevivir eso. Entonces es importante ver que estas plagas brotarán en el pueblo que tendría la marca de la bestia y que adoraba a su imagen. Estas plagas y las siguientes no son la expresión de la ira de Dios nada más contra el pecado en general, ni son castigos por malas acciones individuales. El juicio viene de Dios debido a la lealtad del mundo al oponerse eh, eh, a, a Dios y estar unido con el anticristo. Y siendo que estas plagas la van a recibir los que tienen la marca del anticristo, Dios también le va a agregar su marca a ello. Y comienzan a pagar el castigo por su lealtad al anticristo. Amados, no siempre es mejor guiarse o seguir a la multitud. La multitud podría estar alejándose de Dios y, y a usted le estará alejando también de Dios. Seguramente vendrá el juicio y la pregunta es, ¿estás actualmente involucrado en prácticas que justifiquen el castigo de Dios? Y el consejo aquí, amados, es que ahora es el tiempo correcto para venir a Dios, para oponerse a las cosas del anticristo. Y vamos a ver si cubrimos la segunda copa, que tiene también mucha relevancia. Dice la palabra de Dios, hablando del segundo ángel, derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta es la segunda copa. El mar se convierte en sangre. Y no nos podemos alarmar porque no es la primera vez que eso ocurre. Este juicio resulta de la destrucción de toda la vida marítima. Todos los animales en el mar morirán cuando esa copa sea derramada sobre el mar. Imagínense ustedes, mis amigos. Yo creo que ustedes se imaginen eso por un momento. Que todos los océanos y mares del mundo se conviertan en sangre, como la sangre de un hombre muerto. ¿Cómo sobrevivirá el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? Cuando nosotros vimos el juicio de la segunda trompeta, un tercio de toda la vida marina pereció. Ahora lo poco que queda va a perecer también. Entonces el énfasis aquí es mayor con la frase, todo ser viviente en el mar murió. No queda nada. Todos aquellos que les gustaba un pescado frito con tostones van a tener que vivir sin ello porque todos los, 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 los animales, los peces, los seres vivientes en el mar van a morir en ese entonces.
Entonces tenemos un mar lleno de peces muertos, un mar convertido en sangre. Yo creo que eso va mucho más allá de la comprensión de la humanidad. Tenemos que imaginarnos el hedor por sí solo. Haría que la mayoría de la gente quisiera morir. Y no van a morir. Y es por eso que algunas escuelas de interpretación enseñan que todo esto podría significar solamente el mar de Galilea o el mar Mediterráneo. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la plaga será derramada sobre el mar. ¿Qué mar? No especifica. Entonces yo tengo que asumir que Dios está hablando de todos los mares. Porque si es sobre el mar de Galilea nada más, entonces habrá peces en otros lugares. Ahora, si tenemos que tomar la palabra de Dios a su valor nominal, que en inglés le dicen at face value, entonces el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente. Todo ser que había en el mar murió. Y yo quiero que entiendan esto porque ya el tiempo se me está acabando. Es mucho mejor que entendamos que está hablando del mar y no que está especificando ningún mar de Galilea o el mar Mediterráneo. La inferencia es que las criaturas en el mar morirán no por la pérdida de sangre, sino por las aguas del mar que se convirtieron en sangre. ¿Usted se imagina un anuncio? Beba la mejor cerveza con, hecha con sangre. Eso es lo que va a pasar. Las botellas de agua que nosotros compramos, los bidones de agua, no tendrán agua, tendrán sangre. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque más adelante vamos a ver el derramamiento de la copa sobre los ríos y pasa lo mismo con los ríos. Con la tercera copa. La primera copa trae un forúnculo doloroso sobre el hombre. Ahora viene el mar convertido en sangre. Y la tercera copa, cuando el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron también en sangre. No hay agua por ninguna parte. El mar está ensangrentado y ahora los ríos y las fuentes de las aguas también se convirtieron en sangre. Amado, no puede haber vida si no hay agua. Esta es una repetición de la primera plaga que Dios envió a los egipcios. Cuando las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, todos los peces murieron. Pero ahí no se dice nada sobre los habitantes de los ríos y los estanques. No ha dicho nada, pero se supone que los peces no han aprendido a vivir en sangre. Y no solo se ven afectados los océanos y mares del mundo, también son los cuerpos frescos de las aguas que nosotros conocemos, esos manantiales de agua que nos proporcionan el agua y sin ninguna maquinaria que pueda convertir esa sangre en agua, porque el mundo no estará preparado para convertir la sangre en agua. Entonces, ¿cómo se van a hacer en estos días? Todo convertido
en sangre. El mar convertido en sangre, las fuentes de las aguas, los manantiales también convertidos en sangre. Durante este periodo de juicio, el agua dulce para beber será más valiosa que cualquier otra cosa. La gente querrá intercambiar agua por lo que sea que tengan. Y mis amados, como ya yo les dije, hay que entender que la gente no puede vivir mucho tiempo sin agua para beber. No se puede. Ahora, antes de terminar, debo decirle que los versículos 7, perdón, del 5 al 7, explican por qué Dios convierte en sangre todas las aguas del mundo. Lo dice claramente. ¿Por qué hace esto? Escuchen ustedes el himno que glorifica la justicia de Dios. Cuando el apóstol dice, oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque juzgaste estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les diste a beber sangre. Se lo merecen. Como ellos, el mundo no atendió al llamado de Dios, y en lugar de atender al llamado de Dios, mataron a los santos, mataron a los profetas, derramaron sangre de profetas, de los santos. Y todavía en nuestros tiempos de hombres y mujeres que llevaban el evangelio de salvación a la gente. Eso es para no mencionar la misma sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y ahora Dios le dice, ok, ustedes derramaron sangre, pues yo les voy a dar sangre para que beban. Y les dio sangre. Y esto también confirma que el ángel de las aguas que Juan escuchó es una doctrina que podríamos tratar un poquito más adelante. Pero el reloj me está indicando que el tiempo ha terminado. Así que vamos a terminarlo aquí. La próxima semana vamos a comenzar con la tercera plaga de las 7 plagas de la ira de Dios. Yo bendigo a cada persona que nos está escuchando. Ojalá todos pudieran darnos un me gusta, no porque buscamos los me gustas, sino para ver si el algoritmo podría cambiar nuestra percepción y puedan lanzarnos a un mundo más grande. Mis amados, bendiciones, paz de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.